Hace tiempo en los cielos estrellados imperaban el silencio y el misterio. Fueron los años de la Guerra Fría, cuando estadounidenses y soviéticos se disputaban el mundo. Por entonces, en una pequeña playa italiana, los jóvenes descubrían la Dolce Vita. Y de lo único que se ocupaban era de pasarlo bien. Bueno, casi todos. È molto tempo che siete radioamatori? Io da circa 8 anni, mio fratello invece soltanto da 6. E come mai avete scelto come passatempo un'attività tanto fuori del comune? È molto emozionante, è proprio una cosa che colpisce, sentire voci di altri uomini che giungono da paesi così lontani. Eravamo tutti molto spensierati. Entonces éramos muy despreocupados. Io amavo molto questo tipo di vita. Lo tomábamos todo a la ligera. Questo ragazzo nuovo. Me gustaba esa forma de vivir. Pero ese año conocí a un chico algo más serio. Mientras los demás bailábamos, él se ocupaba de poner los discos. Era lo que más le gustaba. Había un abismo entre él y su hermano. Hackers del espacio. Achille y Giambattista Giudica Cordiglia. Su pasión por la radio comenzó en 1950. Siendo adolescentes, los hermanos hacían extraños experimentos en el ático de su casa. Para ellos la radio era un juguete, el más maravilloso del mundo. Las voces de los radioaficionados rebasaban todas las fronteras, gracias a las frecuencias de onda corta que daban alas a sus sueños. Les gustaba la radio, pero también el cine. Un día decidieron grabarlo todo con su cámara, como si supieran que algún día su historia parecería propia del cine. En la noche del 4 de octubre de 1957, descubrieron una pasión que cambiaría sus vidas. Esa noche un cohete puso en órbita una pequeña esfera metálica. Era el primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik 1. Estábamos sentados junto a una mesa muy grande que teníamos en el dormitorio. Se suponía que estábamos estudiando, pero escuchábamos la radio. El programa fue interrumpido por una noticia que decía que la Unión Soviética había situado en órbita el primer satélite artificial, el Sputnik 1. Ya estaba funcionando y citaron la frecuencia. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no la sintonizamos? Fuimos los primeros en captar aquellos famosos beeps. The importance of this feat cannot be underestimated. It brings mankind closer and closer to an actual escape into space. It also should bring closer to us the realization that we must organize our potentialities as rapidly as possible to play our proper role
and entering the new dimension that is opening up before us. La Guerra Fría estaba empezando y la carrera espacial se convertiría en uno de sus principales frentes. Los dos jóvenes en su improvisado laboratorio de Turín soñaban con participar en ella. Siempre nos gustó hacer locuras. Es tan divertido hacer travesuras. Un mes más tarde, los soviéticos marcaron un hito. Pusieron el primer ser vivo en órbita. Una perrita llamada Laika, que pronto se haría tan famosa como Lassie. Esa noche captamos la señal telemétrica del satélite y también un sonido curioso, extraño. Según mi hermano, que había estudiado medicina, eran los latidos del corazón de Laika. Como no estaba seguro, decidimos despertar a nuestro padre. Se levantó adormilado y escuchó la señal y se quedó perplejo. Entonces pensamos en nuestro perro. Lo llevamos al estudio y nuestro padre escuchó los latidos de su corazón con un estetoscopio. Después de volver a escuchar la grabación, dedujo que efectivamente el extraño sonido se parecía mucho a los latidos del corazón de un perro. En ese momento apareció mamá. Gritó: pobrecillo, ¿qué le estáis haciendo? Pero no le habíamos hecho ningún daño. Mis hermanos se complementaban. Eran como gemelos siameses. De pequeña me dejaban boquiabierta cuando hablaban del espacio, a mí y a todos los que les escuchaban. Su estudio parecía el taller de Dédalo. No paraban de idear cosas nuevas. Su héroe e inspirador era nada menos que Marconi, el inventor de la radio. Fin dal 1895 io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze. Un receptor, por muy potente que sea, si no cuenta con una buena antena, es totalmente inútil. Sin antena no se puede captar nada. Con esa idea en la mente, nos pusimos a trabajar sin descanso. Diseñamos antenas, las construimos y, sobre todo, las calibramos para captar las señales del satélite. Aunque tardábamos semanas en prepararlas, los resultados fueron extraordinarios. Los estadounidenses iban a la zaga de los soviéticos. 3 meses después de la misión de Laika, el primer satélite norteamericano ya estaba listo, el Explorer. Mientras tanto, en Turín, los dos salimos corriendo a la terraza con un montón de tubos de aluminio y de hierro en las manos. Después de decidir qué clase de antena era la adecuada para las transmisiones del Explorer, nos pusimos a construirla a medianoche y a toda prisa.
De repente oímos una voz estridente en plena noche. El vecino de abajo se asomó por la ventana gritando: ¡Dejad de hacer ruido! ¡Quiero dormir! El vecino tenía razón. Era más de medianoche. La ciudad estaba en silencio. No se oía ningún ruido. Pero en nuestra terraza teníamos montado un concierto de limas, martillazos, llaves y sierras. Le dijimos: lo sentimos, pero compréndanos. Los americanos han lanzado su primer satélite y estamos tratando de captarlo. Y él: me importa un pimiento, lo que quiero es dormir. Y cerró la ventana dando un golpazo. Terminamos la antena y la orientamos según la trayectoria que seguiría el satélite. De repente la señal continua del Baby Luna, el Explorer 1, surgió en nuestros receptores. Por supuesto la grabamos. En 1958 la Unión Soviética lideraba la carrera espacial. 2 Sputniks contra un Explorer. Pero los hermanos Yudica se habían apuntado 3 tantos. Captaron los 3 lanzamientos y su éxito con la radio empezó a llamar la atención. I fratelli Achille e Giovan Battista Iurica Cordiglia hanno captato per la prima volta alle 12:50 di ieri la voce un po' catarrosa, dobbiamo dire, del Baby Luna. El logro había ampliado sus fronteras. Ahora no se les podía detener. Grabarían todo lo que diera vueltas al planeta Tierra. Y esto, en palabras de un cardiólogo, es el corazón de Torre Bert. Este es nuestro archivo del espacio. Contiene las señales de todos los satélites artificiales y las voces de los astronautas norteamericanos y soviéticos. Hemos pasado muchas noches junto a un receptor. Quizás sea un archivo único en el mundo y también único para nosotros, porque contiene nuestra juventud, que por supuesto nos es muy querida. La tensión entre las 2 superpotencias había llegado a tal punto que amenazaba al mundo con un conflicto nuclear. There are some instances where you may be ahead of us. For example, in the development of the thrust of your rockets for the investigation of outer space. There may be some instances, for example, color television, where we're ahead of you. Because after all, you don't know everything. If I don't know everything, then I would say that you know absolutely nothing about communism. Nothing except the fear of it. Tanto soviéticos como estadounidenses guardaban celosamente sus secretos. Los hermanos turineses escuchaban furtivamente transmisiones que no debían ser escuchadas.
Es mejor mantener bajo llave las grabaciones de aquellos años. Sí, son únicas. El 28 de noviembre de 1960, Achille y Giambattista descubrieron algo sorprendente. El Observatorio Radioastronómico Alemán de Bochum afirmó haber interceptado señales anormales por las frecuencias que utilizaban los satélites soviéticos. Nuestra reacción fue conectar inmediatamente los receptores para escucharlas. Pero las frecuencias estaban en silencio, hasta que, sobre el ruido de fondo, destacó una señal. La reconocí inmediatamente. Era código Morse. Era una señal de SOS en Morse que hacía... Con nuestro sistema detectamos el efecto Doppler. Los hermanos resultaron unos ases de la tecnología. Aplicaban unos principios físicos muy sencillos para escuchar el espacio. Cuando se escucha un objeto en movimiento, el zumbido se hace más agudo según se acerca y se vuelve más grave conforme se aleja. Esa diferencia de frecuencias se percibe muy bien. Se llama efecto Doppler. Midiendo el cambio de frecuencias, Achille y Giambattista sabían si una señal provenía de un satélite y calculaban su velocidad y distancia hasta la Tierra. Pero el 28 de noviembre de 1960 captaron una señal muy particular. Era muy lenta, como si la nave no estuviera orbitando la Tierra. Parecía provenir de un punto aislado del cielo, de un lugar indeterminado que se alejaba de la Tierra sumamente despacio. La estación de Bochum confirmó que las frecuencias identificadas por Giambattista y Achille eran correctas. La radio suiza italiana se puso en contacto con los dos hermanos, buscando fuentes independientes en un medio altamente politizado. Los chicos se habían convertido en expertos en la materia. Aquí guardamos miles de horas de grabaciones de radio de la RTSI. Esta es una cinta especialmente valiosa. Es la primera grabación de los hermanos Giudica Cordiglia. Es de febrero de 1961. Para nosotros fue toda una primicia. Attualità. Da Torre Berto, i nostri collaboratori specializzati, i fratelli Giudica e Cordiglia. Qui Torre Berto vi parlano Achille, Giambattista e Giudica Cordiglia. Se sabía que los soviéticos estaban preparando una gran operación. La antena de los hermanos Giudica estaba dispuesta para captar la voz humana, que pronto sustituiría a los pitidos y chisporroteos que provenían del espacio. Oímos una respiración entrecortada, con sofocos. Una respiración que parecía la de un paciente con enfisema. Y a continuación, algo que delataba la presencia de una persona. Al fondo se oía un latir rítmico. Gracias a mis estudios de medicina, supuse que eran los latidos de un corazón. Junto con la pulsación global se notaba una pulsación acelerada que hacía pausas y comenzaba de nuevo. En otras palabras, una extrasístole. Los hermanos necesitaban que alguien les confirmara lo que habían escuchado. El doctor Dogliotti era el cardiólogo más reputado de Italia. Y casualmente, profesor de Achille.
Pensamos en el profesor Dogliotti y le llamé personalmente. No era una hora apropiada, eran las 10 de la noche, pero me contestó. Le expliqué lo que estábamos haciendo y me dijo que vendría inmediatamente. Después de escuchar la cinta varias veces, pude distinguir dos ritmos. Uno, cuya estructura básica era similar a los latidos del corazón, y otra segunda serie de sonidos que claramente delataban una respiración forzada. Eran jadeos. 2 días más tarde, la Unión Soviética anunció que había puesto en órbita una nave que pesaba 7,5 toneladas y que se había desintegrado. Extraña coincidencia. La carrera espacial estaba a punto de entrar en una fase decisiva. ¿Podría un ser humano sobrevivir dentro de una cápsula espacial? En Occidente no se sabía que en Moscú ya habían elegido al primer cosmonauta. Gagarin Yuri Alexeyevich, старший лейтенант. Aquile y Giambattista disponían de información privilegiada gracias a Ugo Sartorio, periodista de la Agencia de Prensa Internacional Italiana. Como todos los días, leí las noticias, era mi trabajo, y vi un informe de Moscú que hacía entrever que se avecinaba algo importante, así que les llamé. Reaccionamos de inmediato porque teníamos la estación de escucha en nuestro dormitorio. Saltamos de la cama en pijama, conectamos los receptores y empezamos a escuchar. Oímos un zumbido y esperamos a que alguien hablara por radio. Pero nadie lo hizo, solo se oía un pitido. ¿Te acuerdas? De repente, el zumbido se atenuó y se oyó una voz muy lejana. Habló durante unos segundos en ruso. Solo podía ser de un cosmonauta. Yuri Gagarin estaba de visita en casa de los Giudica Cordiglia. La grabación con la voz de Yuri Gagarin es uno de los tesoros de los hermanos Giudica. Fue su contribución al éxito soviético. Los norteamericanos tenían que darse prisa si no querían perder la carrera. The exploration of space will go ahead, whether we join in it or not. And it is one of the great adventures of all time. And no nation which expects to be the leader of other nations can expect to stay behind in this race for space. La carrera espacial se estaba acelerando. A un lanzamiento le seguía otro. Los hermanos no daban abasto. Necesitaban un sistema que les indicara el momento preciso en que los satélites podían ser captados. Normalmente la Tierra está inclinada sobre su propio eje con un ángulo de 23,5 grados. Nosotros la enderezamos y creamos un modelo de la órbita de los satélites alrededor del globo. Si se da una vuelta a la Tierra, esto es, 360 grados cada 24 horas, dividiendo 360 entre 24, sabremos lo que gira la Tierra en una hora, es decir, 15 grados.
Si un satélite tiene un periodo de giro de 90 minutos, eso hace que en una hora gire 15 grados más 7 grados y medio. La Tierra habrá dado una vuelta respecto al satélite de 22 grados y medio. ¿Se podría entonces ver electrónicamente el satélite desde Turín? Parece ser que sí. Y ahora viene el segundo problema. ¿Cuándo debemos captar sus señales? Para eso hemos preparado unas tablas de conversión. En 24 horas hay 1440 minutos. Entonces, si escuchamos a ese hipotético satélite a las 6:34, sería 394 minutos después de la medianoche. Si a los 394 minutos le sumamos los 90 minutos del giro del satélite, obtenemos 484, lo que equivale a las 8 horas y 4 minutos. Lo podemos escuchar a las 8:04. La terraza y el ático se les habían quedado pequeños. Necesitaban más espacio para su antena. Ahí está el búnker. Sí, ahí está. Un poco más a la izquierda. La han puesto sobre la Torre Bert. Ya la veo, ahí está. Como si fuera la superintendencia. Así es, ya estamos. Encontraron un viejo búnker alemán donde situaron la estación de escucha independiente más famosa del mundo, la Torre Bert. Al centro radioascolto spaziale Torre Bert di Torino, organizzato dai fratelli Judica, i radiotelescopi intercettano i segnali radio emessi dalla capsula. Unico in Italia, il centro ha lo scopo di registrare gli impulsi radio provenienti dai corpi spinti in orbita e attraverso successive comparazioni di fornire al NASA, il centro americano preposto alle ricerche spaziali, tutti i possibili dati tecnici. Fu impressione mia che mientras las estaciones de escucha oficiales de Turín seguían en silencio, porque no pudieron escuchar nada, esos dos hermanos, con un equipo improvisado, se las habían arreglado para lograr algo que otros mejor equipados y con más recursos técnicos y financieros no habían conseguido. Major, a couple months ago, your picture was in every newspaper all over the world when you became the first pilot in history to fly across the United States at a speed faster than sound. Would you like to be the first man to reach the moon? Well, sure, I'd like to go to the moon, George. But I think like any other test pilot, I'd sure like to check out all the equipment before we started a trip like that. You'd like to make sure you get there? Well, sure, I'd like to make sure we get there, but I'd also like to make sure we get back. El 20 de febrero de 1962, 10 meses después del vuelo de Gagarin, el primer astronauta estadounidense que orbitó la Tierra, John Glenn, estaba preparado para despegar. Achille y Giambattista no querían perdérselo, pero había un pequeño problema. La NASA no quiso hacer pública la frecuencia de las comunicaciones por miedo a que los soviéticos interfirieran. Teníamos que resolver ese problema, porque muchos querían escuchar la voz de Glenn. Los hermanos no se iban a rendir fácilmente. Querían conseguir las frecuencias. Entonces examinamos docenas de fotos que nos proporcionó la oficina de prensa americana de Turín y encontramos esta, sobre la recuperación de una cápsula Mercury similar a la que había utilizado John Glenn.
Se ve la antena y a 3 buceadores. El problema era averiguar la longitud de la antena, porque en una fotografía resulta imposible medir la longitud de un objeto sin tener una referencia para comparar. Y recurrimos a nuestro padre, que daba clases de medicina en la Universidad de Milán. Nos dijo que era posible encontrar una referencia ósea por las caras de los buceadores, recurriendo por tanto a la anatomía, y que la más fiable era el diámetro bicigomático, la distancia que hay entre el pómulo derecho y el izquierdo. Nos dijo cómo se vería, cuánto ocuparía un centímetro en la foto, y aplicamos esa escala a la antena, y así pudimos saber cuál era su longitud. Como todas las antenas deben medir un cuarto de la longitud de onda, solo teníamos que multiplicar su medida por 4 para conocer la longitud de onda. No era más que una aproximación, pero nos indicaba la banda por la que probablemente emitiría John Glenn. This is the climax of 3 years of training. This is the moment when the eyes of the world turn to Cape Canaveral. The Russian orbits were in a thick fog of secrecy. The United States stands or falls in the white-hot glare of worldwide publicity. Nos preocupaba que no pudiéramos oír la voz de Glenn, especialmente porque el cónsul norteamericano en Turín nos había pedido que le invitáramos a escucharla. Por supuesto, haré de traductor, nos dijo. Y eso hizo que aumentara nuestro nerviosismo. Fue Dido quien captó sus primeras palabras, que no fueron muchas. La primera vez que Glenn habló, no parábamos de pedir silencio a todos los que nos rodeaban. Habíamos conseguido descifrar el mayor secreto de los norteamericanos, aunque para nosotros aquello fue como un juguete. Como bien saben los piratas informáticos, descubrir secretos puede resultar peligroso, pero es el riesgo lo que da emoción al juego. Achille y Giambattista eran 2 pequeños granos de arena en la vorágine de la carrera espacial y la Guerra Fría, pero estaban empezando a convertirse en un problema. Hace unos 15 años me encontré con el embajador soviético en Suiza y me confesó que en los años 60 había sido agente del KGB en Italia. Por entonces estaban muy interesados en saber cómo los hermanos Giudica Cordiglia conseguían aquella información que luego aparecía en nuestros noticiarios. Un día llamaron a la puerta. Era un hombre que dijo ser periodista soviético. Nos hizo una entrevista y se marchó. Volvieron a llamar a la puerta, pero esta vez era otro hombre que nos preguntó: ¿son ustedes los hermanos Giudica? Sí, somos nosotros, le dijimos. Y entonces sacó de su cartera una foto del hombre que acababa de marcharse y nos dijo: este hombre no es solo periodista, también hace otros trabajos. Tengan cuidado. Voy a presentarme. Soy agente italiano de contraespionaje. Pertenecía al servicio secreto. Cuando los soviéticos entraron en contacto con los hermanos Giudica Cordiglia, decidimos hablar con ellos en calidad de agentes de contraespionaje. El objeto era conseguir información directa en el área de la observación espacial.
especialmente de las naves espaciales soviéticas. Ecco la traduzione fatta dalla signorina Maria Teresa Iudica Cordiglia. Che cosa dicono? Pronti per il controllo. Riproviamo. È necessario, se bisogna, portare al più presto eventuali modifiche. Come? Non è ancora controllato? Provo io ora. Arrivederci. Le due calamite avevano bisogno. Mis hermanos querían entender lo que decían los astronautas rusos. En aquellos años no era fácil conseguir un intérprete de ese idioma. Así que hice un gran esfuerzo para aprenderlo. Yo entonces era capaz de hacer cualquier cosa que pudiera servirles de ayuda porque les idolatraba. Una de nuestras metas era identificar las nuevas radiofrecuencias espaciales soviéticas. Con tal fin habíamos realizado mucha investigación apoyándonos en el cuadro de distribución de frecuencias acordado en Ginebra. Con el paso de los años identificamos ciertos sonidos emitidos desde territorio soviético que, al encadenarlos, por decirlo así, producían, digamos, unos motivos musicales. Una tarde que estábamos escuchándolos, nuestra madre entró en la que considerábamos sala de control. Ella había estudiado piano en el conservatorio y al oír el montaje de sonido dijo: «Pero si es Mussorgsky». Uno o dos días después de haber escuchado estas señales, la Unión Soviética realizó un lanzamiento. Aquellas notas musicales eran el código utilizado por los soviéticos para anunciar un lanzamiento inmediato. Achille y Giambattista habían conseguido descubrirlo. Pero el 23 de mayo de 1961 escucharon una voz proveniente del espacio que les dejó asombrados y aterrados. ¿Qué sería lo que estaba pasando? Creo que se trataba de alguien que estaba en el espacio y tenía problemas. Es una grabación en la que una mujer dice que algo se está quemando, que hay algo ardiendo. Y era obvio que no estaba tomando el té con unos amigos. Dido, el café. Muchas gracias. Siéntate. Quiero que escuches algo. Le giornate a Torre Berta erano frenetiche. Los días de la Torre Berta eran frenéticos, pero también muy emocionantes. Porque cuando sabían que iba a ser lanzada una nave espacial, la Torre Berta se llenaba de maridos y esposas, jóvenes y mayores, amigas y amigos, invitados por los hermanos Yudica.
TBM, avanti Torre Verde, TBM, passo. Ok TBM. Gli sviluppi per il 1963 del centro Torre Bert sono ben definiti e determinati. Innanzitutto il radiotelescopio che dagli 8 metri attuali passerà a 15 metri, un planetario elettronico sul quale si potrà seguire il volo degli astronauti in viaggio verso la Luna, un orologio spaziale elettronico, un'antenna quadrupla e infine un radar spaziale. La Torre Bert se había convertido en una informal sede de la NASA. En 1963, Mike Bongiorno nos llamó y nos invitó a su programa de televisión. Los concursantes tenían que contestar preguntas sobre el espacio. Por supuesto, los hermanos contestaron bien a todas las cuestiones y ganaron un premio. Eligieron cumplir el sueño de toda su vida, una visita a la NASA. Su amigo Alberto haría de intérprete. Il cielo, di un azzurro talmente intenso da divenire grigio, è sempre più in alto, mentre scivolano sotto cumuli di nuvole bianche dalle forme più strane. L'Italia si allontana sempre di più, mentre il nuovo mondo avanza a grandi passi. Llegamos a Nueva York y luego fuimos a Washington, al número 400 de Maryland Avenue. Nunca pensamos que llegaríamos a conocer aquel lugar. Era un enorme edificio blanco. Las oficinas de la NASA estaban en la planta superior. Allí, uno de los altos cargos de la NASA estaba esperando a dos pobres muchachos con una maleta y un magnetófono. Entramos en el despacho del señor Hausmann y hablamos con él por medio de Alberto. Al cabo de un rato sacamos el geloso, el legendario magnetófono, y luego la cinta grabada. La llamábamos la bobina, con mayúsculas, porque contenía la voz de Glenn. Apretamos los botones y se oyó Mercury Control, Mercury Control. Cuando se escuchó la voz de Glenn, el señor Hausmann dio un salto en su asiento, porque esa grabación no debía haber llegado hasta nosotros. Nos dijo entonces, no es posible. Y lo hizo con una sonrisa que parecía estar diciendo, me estáis metiendo en un lío. El gesto amable de su cara desapareció ante aquellos italianos desconocidos. Recuerdo que le dije, sí es posible. Y él, no. Alberto, explícaselo. Llamó a un compañero que vino al cabo de 5 o 10 minutos. Una vez más pusimos la grabación con la voz de Glenn y exclamó, maldita sea. No podía dar crédito a lo que había oído. ¿Qué ha pasado? Esto no debía estar aquí. El señor Hausmann dio por terminada la primera parte de nuestra entrevista diciéndole al señor Morrison, debemos tener más cuidado con lo que se filtra porque si ellos han podido hacer esto, también podrán hacerlo los soviéticos, me dije yo. Achille y Giambattista sabían cosas que interesaban mucho a la NASA, pero los hermanos querían algo a cambio de su información. No conocíamos al menos dos frecuencias de las que usaban los soviéticos. Por supuesto, nos podíamos fiar de la NASA, pero la NASA no se fiaba de nosotros. ¿Quién hablaría primero? Finalmente llegamos a un acuerdo. Dido y Achille les darían a conocer dos frecuencias y el grupo técnico de la NASA allí presente les confiaría a ellos otras dos. En total silencio empezamos a pasarnos notas unos a otros. Cada uno ponía una cifra. Cuando terminé de anotar la primera frecuencia, el hombre a quien se la entregué me dijo con una media sonrisa,
Entonces le dije a Alberto, ahora nos toca a nosotros. Le dimos una nota en blanco y él escribió un número. Me lo pasó y yo escribí otro. A continuación escribió el tercero y cuando terminamos le dije, ¿correcto? Pero yo no sabía si era correcta, porque era una frecuencia totalmente desconocida. Al regresar a Italia decidimos comprobar si las frecuencias funcionaban y así fue. Cuando salimos del ascensor y dejamos el edificio de la NASA, nos estaba esperando un coche del gobierno americano. Los tres nos dimos un abrazo muy fuerte, un abrazo liberador. Estábamos muy contentos por haber resuelto lo que para nosotros era un gran problema. El problema se llamaba NASA. NASA. Avete intrecciato dei rapporti di collaborazione spaziale con gli Stati Uniti? Noi abbiamo presentato alla NASA quello che avevamo svolto in questi 6 anni di attività dal 1957 in Italia e abbiamo potuto rafforzare, perché già esistevano, questi contatti di cordialità e soprattutto contatti scientifici per quanto riguarda lo scambio del materiale. Quindi questo per noi era informazioni, informazioni. Anche di materiale di rilevamento parlo? No, materiale scientifico. È vero, certamente agli americani ha fatto impresione. Grazie tante. Grazie. Los soviéticos se tomaron la aventura americana de los hermanos como una provocación. El general Kamanin abrió las hostilidades el 7 de abril de 1965. Al año de mi matrimonio, Radio Moscú atacó a los hermanos Giudica Cordiglia, calificándolos de gángsters del espacio. Questa è Radio Mosca. Nel marzo di quest'anno il quotidiano milanese Corriere della Sera ha pubblicato un articolo sui cosmonauti sovietici feriti nel cosmo. L'articolo si basa sulle affermazioni dei fratelli Giudica Cordiglia, i quali avrebbero captato segnali e avrebbero registrato comunicazioni nel cosmo di una serie di cosmonauti sovietici non rientrati del volo. A mí me molestó mucho, porque estando recién casada, lo último que me esperaba es que me llamaran la mujer del gángster del espacio. De alguna manera, aquel hecho solo sirvió para confirmar nuestros logros. Habíamos tenido éxito con un equipo muy pobre y medios escasísimos, e incluso habíamos llegado a incomodar a un Estado como la Unión Soviética, un Estado muy poderoso. Además, habíamos hecho públicas algunas grabaciones que habíamos captado y estas llegaron a suponer algunos problemas y molestias para ellos.
100 piedi di altezza, 3x4, 12, sono 1200 metri. 100 metri soltanto dalla superficie, 100 metri possiamo quasi... Sono discesi in questo momento, è stato attuato l'impatto sulla superficie della Luna. È una cosa formidabile. Per la prima volta nella storia l'uomo è disceso sul satellite naturale. Un sogno di secoli è stato coronato veramente in una maniera perfetta, veramente in un modo formidabile. È una cosa che ci riempie di brividi. Armstrong ha gridato: siamo giù. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Un hombre caminando por la luna, y millones de telespectadores lo contemplaban en directo. Lo tenían frente a sus ojos. Fue el final de una era. Se acabó el misterio. Sí, adiós. Sí, el misterio se acabó. Ahora se podía ver todo en los noticiarios. La investigación por medio de receptores de radio había terminado. Tiempo atrás no había televisión, solo radio. La radio nos hablaba. La radio no permite ver quién está al micrófono. Lo imaginamos. Y la imaginación está abierta al universo, al espacio. Así que el auténtico héroe de la hazaña de los hermanos Yudica fue la radio.